teleconferencia a nombre del Colegio de Abogados de la Libertad. Mi nombre es Leila Aguilar, soy directora de Promoción Académica y Cultural. El tema de hoy son medidas dadas por el gobierno para el trabajo y otras medidas para el mantenimiento de la economía. Estará a cargo del doctor César González Jun. Él es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y socio del estudio Philip Pietro Carrozosa Ferrero de U y URIA. Agradezco la participación del doctor a esta importante teleconferencia. La dinámica que vamos a utilizar, 30 minutos a cargo del doctor para posteriormente dar cobertura a las preguntas que consideren necesarias realizar. Doctor, buenas tardes. Le damos la bienvenida e iniciamos esta teleconferencia. Pues muchas gracias, Leili. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al Colegio de Abogados de la Libertad por la cordial invitación a hacer una presentación respecto de las últimas normas que se han emitido en materia laboral en el estado de emergencia nacional que venimos padeciendo en este momento, y cómo es que el Estado piensa dar respuesta ante una situación absolutamente excepcional y extraordinaria, que pone en cuestión no solo el estilo de vida que hemos tenido hasta el momento, sino también la continuidad de las relaciones laborales en Perú, ¿no? Es por todos conocido que estamos viviendo un momento absolutamente excepcional y que trae como consecuencia, diría yo, la necesidad de hacer ajustes normativos a las disposiciones que nos regulan en materia laboral en la relación entre empleadores y trabajadores, tomando en consideración los muy negativos efectos que trae la pandemia del coronavirus en nuestra vida, en nuestra vida en comunidad, y cómo es que debemos adaptar nuestras disposiciones normativas a esta nueva realidad. Yo quisiera, como punto de partida, decir dos cosas que creo que son absolutamente trascendentes de cuál ha sido la respuesta en Perú y cómo es el entendimiento de las cosas. En primer lugar, yo diría que desde la perspectiva jurídica no hay ninguna posibilidad de que haya un cuestionamiento bajo ninguna medida que no concluya que estamos viviendo un momento y un estadio de cosas absolutamente extraordinario y que configura en lo que en el mundo del derecho conocemos como una razón de fuerza mayor. No hay ningún jurista en el Perú que pueda sostener el día de hoy que no estamos viviendo una situación de fuerza mayor, en el entendido de que la pandemia del coronavirus por sí misma no configura la fuerza mayor. Lo que configura la fuerza mayor es la irresistibilidad de las disposiciones normativas que el gobierno ha emitido y que conducen a, por ejemplo, que tengamos tres tipos de trabajadores en la actualidad. Un grupo de trabajadores que, por prestar servicios dentro de lo que se conocen los servicios esenciales a la comunidad, estos servicios que son imprescindibles para continuar con nuestra vida y que son por todos conocidos, ¿no? Los vinculados a las necesidades de agua, de electricidad, de energía, de sanidad, y todas aquellas que hacen a la posibilidad de que continúe la vida en comunidad, ha traído como consecuencia que los trabajadores que realizan labores esenciales e indispensables para la continuidad de la vida en comunidad sigan prestando servicios desde los lugares donde prestaban los mismos, ya sea para la producción de bienes o para el consiguiente generación de servicios vinculados directamente con estas labores esenciales. Esos trabajadores no ven afectados, en principio, su estatuto, su estatus, continúan trabajando normal y naturalmente, y adicionalmente percibirán sus remuneraciones. Lo que se ha establecido respecto de estos es la posibilidad de que en la empresa, ante la necesidad de la producción de bienes y la generación de servicios, puedan eventualmente hacer modificaciones sustantivas de las jornadas de trabajo, de los horarios de trabajo y de los turnos de trabajo, respetando a saber dos consideraciones. Uno, una consideración de carácter constitucional, que es que nadie trabaja más allá de 48 horas a la semana. Y en segundo lugar, el respeto del descanso semanal obligatorio. Si la empresa cumple con esos dos parámetros, con esos dos límites, la empresa podrá reestructurar sus jornadas, horarios y turnos de trabajo. Hay un segundo grupo de trabajadores que son aquellas personas que por su condición particular son
las personas que merecen una atención y una protección particular y especial en la ley, desde la perspectiva de que son los trabajadores que se encuentran en mayor riesgo a contraer el coronavirus. Es decir, me estoy refiriendo a personas que tienen 60 años o más de edad, personas que tienen determinadas morbilidades, como por ejemplo padecimiento de cáncer, obesidad, determinadas condicionalidades, hipertensos y demás establecidos a través de las normas del Ministerio de Salud, constituyen esa población que merece una protección particular. Y esas personas, aun cuando prestaran servicios vinculados con servicios esenciales a la comunidad, tienen la obligación de recluirse en sus domicilios y si es que están en posibilidad de hacer labores de forma remota, podrán seguir trabajando en favor de sus empleadores. Esas personas, si pueden trabajar de forma remota, entonces seguirán prestando servicios efectivos a sus empleadores y no verán afectados sus ingresos regulares por ninguna condicionalidad que no sea aquellas que son propias, por ejemplo, a que se establezcan condicionalidades para su percepción. Me refiero, por ejemplo, a aquellas personas que reciben, por ejemplo, bonificaciones de traslado o pagos por alimentos por el hecho de ir a trabajar a su centro de labores, dejarán de percibir estos beneficios, pero seguirán percibiendo sus remuneraciones regulares, ¿no? Esas personas no podrán retornar a su centro de trabajo no solo durante el periodo en el cual estemos viviendo el estado de emergencia nacional que se ha prorrogado hasta el próximo domingo 26 de abril, sino que estas personas no podrán retornar al trabajo sino hasta el día 10 de junio, que vence el estado de emergencia sanitaria. Este es un punto importante a tomar en consideración. Y luego hay una tercera categoría de trabajadores, los que son los más, por supuesto, aquellas personas que no brindan servicios esenciales a la comunidad, no son personal de riesgo, sino son aquellas personas que trabajan regularmente produciendo bienes o prestando servicios que no están en estas dos categorías antes señaladas. Esas personas se encontrarán recluidas en su domicilio durante todo el estado de emergencia nacional, que se ha prorrogado hasta el 26 de abril, y dice la norma sobre el particular que percibirán una licencia con goce de haber compensable. Esto implica que seguirán recibiendo sus ingresos regulares en principio y que posteriormente, al término del estado de emergencia nacional, cuando puedan retornar a prestar sus servicios en sus centros de labores, ellos acordarán con sus empleadores la forma como compensarán estos pagos que se les ha dado con anticipación, sea a través de adelanto de vacaciones, sea compensaciones vacacionales, sea con la utilización de uno de los días de descanso semanal, para aquellas personas que trabajan de lunes a viernes, por ejemplo, podrían trabajar los sábados, compensando este tiempo, o otros mecanismos que se establezcan para efectos de la compensación de sus servicios. Eso es una panorámica general respecto de aquellas personas que están en estas distintas condiciones y consideraciones. Sobre el trabajo remoto hay que decir adicionalmente lo siguiente. Estas personas que hacen labor remota, primero lo hacen porque sus empleadores así se lo señalan. Es decir, no basta que yo sea una persona que estoy en una situación de vulnerabilidad y que tenga que recluirme en mi domicilio, aun cuando realice labores esenciales a la comunidad, que puedo realizar trabajo remoto, sino será mi empleador quien me tenga que señalar expresamente que no voy a estar en la condición de licencia con goce de haber remunerado, sino que porque estoy en la posibilidad de hacer trabajo remoto, voy a hacer trabajo remoto. Mi empleador me lo tiene que decir expresamente. Y además mi empleador tiene que darme también pautas respecto de cómo voy a realizar ese trabajo remoto, respetando ciertamente las condiciones respecto de la seguridad y salud en el trabajo que se trasladan del centro de labores a la casa habitación de las personas. Esta condición de trabajo remoto también se puede extender incluso para aquellas personas que están en modalidades formativas, es decir, los practicantes y aquellas personas que están en modalidades formativas pueden hacer trabajo remoto desde sus domicilios. El empleador está en posibilidad de compensar los gastos, así lo dice la norma. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, si la persona que hace trabajo remoto tiene contratado un servicio de internet en su domicilio regularmente,
porque lo tiene así contratado, si ese uso en su domicilio del Internet no le genera mayor gasto por el hecho de estar trabajando en su casa, no es que él traslada durante el tiempo que realiza esa labor remota los gastos regulares que él afronta a su empleador por Internet, sino son aquellos mayores gastos que se puedan generar por esta prestación de servicios. Y además se ha regulado esto como una posibilidad, no como una imposición de esa prestación. Una pregunta que resulta absolutamente trascendente en este estado de cosas. Hay empresas que tienen grandes dificultades para cumplir con los pagos regulares de las remuneraciones de los trabajadores. Pregunta, ¿puedo iniciar un procedimiento de suspensión perfecta de labores respecto de ese personal? Yo diría lo siguiente. Primero, las normas que regulan la suspensión perfecta de labores no han sido afectadas durante el periodo de emergencia nacional y durante el periodo de emergencia sanitaria. Es decir, las normas existen, están ahí y resultan aplicables. Lo que ocurre es que en la práctica, en este primer momento, no cabrá transitar por el Ministerio de Trabajo iniciando un procedimiento administrativo de suspensión perfecta de labores por una razón práctica doble. Una inicial, que era que durante las primeras semanas del estado de emergencia nacional, como todos sabemos, no había una mesa de partes en el Ministerio de Trabajo que habilite presentar un expediente de suspensión perfecta de labores, que se ha levantado en días recientes con las mesas de partes virtuales en el Ministerio de Trabajo. Pero hay una razón adicional que lleva a que en un primer momento no se transite por la suspensión perfecta de labores. Y es que la norma dice, la ley preferentemente y el reglamento de la ley mandatoriamente, que antes de iniciar un procedimiento de suspensión perfecta de labores, lo que el empleador tiene que hacer es buscar la adopción de medidas menos gravosas para el trabajador que la suspensión perfecta de labores. Es decir, convenir con los trabajadores alternativamente a la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, la toma de vacaciones u otros mecanismos que lleven a que el empleador no tenga que transitar por el Ministerio de Trabajo. Entonces, queda claro que la posibilidad de la suspensión perfecta de labores solo es una medida que se puede hacer agotados las medidas anteriores. Una siguiente pregunta. Durante el estado de emergencia nacional, ¿puedo desde este momento, acordar con mis trabajadores o los trabajadores con sus empleadores los mecanismos de compensación de estos días en que no están prestando servicios efectivos? La respuesta es sí. Desde ya, las empresas y los trabajadores no tienen que esperar el término del estado de emergencia nacional para acordar con sus empleadores la forma como se van a compensar estos días que ellos están recibiendo sus remuneraciones sin prestación efectiva de servicios. Esto puede ser acordado. Otra pregunta. ¿Puede la empresa y el trabajador acordar, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores sin recurrir al Ministerio de Trabajo? La respuesta es sí. Conozco la experiencia de aquellas industrias, las más afectadas por este estado de emergencia nacional. Pensemos en la industria aeronáutica, en la industria del turismo. No son pocas las empresas que se dedican a estas actividades, los hoteles, por ejemplo, que ya han acordado directamente y sin recurrir al Ministerio de Trabajo, individualmente con los trabajadores, la suspensión perfecta de labores. Y esto es perfectamente válido porque habrá que recordar que el supuesto de la suspensión perfecta de labores a la que hace referencia a la norma legal es aquella suspensión perfecta de labores que implica un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo luego la presentación del expediente administrativo. Quiere decir que si no hay expediente administrativo, es perfectamente válido que los trabajadores y sus empleadores acuerden esta suspensión perfecta de labores. ¿Qué ocurre con los contratos de trabajo temporales? Nosotros sabemos que por norma legal, en el Perú, la regla general, hipotética por cierto, es que la relación laboral es una relación a plazo indeterminado. Y la excepción es el contrato de trabajo temporal. Contrato de trabajo temporal que en el Perú es causal, es decir, tiene que haber una causa establecida en la ley, perfectamente descrita y habilitada, que permita la contratación temporal de los trabajadores. Pregunta, ¿qué ocurre si durante el estado de emergencia nacional
un contrato de trabajo temporal vence. ¿Estoy obligado a renovar el contrato? Respuesta, no. No es obligatorio renovar un contrato de trabajo temporal. Ciertamente, aquí hay un tema importante y es que el empleador tendrá que tener muy claro, y el trabajador también, que ese contrato de trabajo temporal, respetando la regla de la excepcionalidad de la contratación temporal en el Perú, tiene que ser un contrato perfectamente encajado en el supuesto habilitante, porque todos sabemos que si no está en el supuesto habilitante del contrato temporal, sea este cual fuere, el trabajador podrá en cualquier momento cuestionar, ¿no es cierto?, la validez de ese contrato e iniciar una acción judicial reclamando la desnaturalización del contrato. Pero si el contrato es perfectamente válido, no tiene ningún inconveniente, se ha pactado bajo los términos exactos que la ley habilita, no hay ninguna obligación legal de renovar contratos temporales. Lo mismo ocurre con el periodo de prueba. El periodo de prueba es un periodo de adaptación entre el empleador y el trabajador. Si una persona se encuentra en periodo de prueba, puede no ser renovado la continuidad de los servicios, vencido este periodo, aun cuando estemos viviendo el estado de emergencia nacional. ¿Qué medidas específicas ha emitido el gobierno para efectos de paliar esta difícil situación que estamos viviendo? En primer lugar, pensando en los ingresos regulares de los trabajadores, se ha autorizado que las personas puedan retirar de la compensación por tiempo de servicios que mantienen en los bancos hasta un monto de 2.400 soles. Esto implica que una persona que tiene en los bancos este fondo que resulta en principio intangible y que tiene por propósito suplir al seguro de desempleo que no existe en el Perú, en vez de poder utilizarlo una vez que pierde el empleo, pueda adelantar la posibilidad para menguar las dificultades económicas que pueda tener, manteniendo vínculo laboral con un empleador, porque si yo ya no trabajo, yo puedo retirar el íntegro de mi CTS, pero si mantengo relación laboral, ese fondo es intangible. Lo que ha establecido el gobierno en este caso es que yo puedo disponer de hasta 2.400 soles de mi fondo, que en principio es intangible, para paliar mis necesidades. La sugerencia, por cierto, es no ir contra ese fondo, salvo que sea absolutamente necesario. Otra medida que se ha tomado para efectos de que el trabajador tenga mayor ingreso es establecer que en el mes de abril no hay retención de la aportación al sistema privado de pensiones. Eso implica en la práctica que el trabajador no aportará el 10% de su ingreso regular, aquellos que están adscritos al sistema privado de pensiones, y podrán disponer de hasta 10% más de su remuneración regular. Esto no significa una condonación ni perdón del depósito, sino simplemente se pospone la oportunidad de depósito del monto suficiente para fin previsional en la cuenta. Y el gobierno ha establecido también normativamente la posibilidad que, si es que esto es insuficiente, pueda esto replicarse a través de una nueva norma legal que lleve a que esta misma medida se prolongue durante un mes adicional. Esto, el tema también implica que las personas que ya no tienen relación laboral respecto al sistema privado de pensiones puedan disponer también de hasta 2.000 soles de sus cuentas en el sistema privado de pensiones, si es que las personas no han aportado en los últimos 6 meses al sistema privado de pensiones. Eso es otra medida respecto de los trabajadores, de los ex trabajadores. Finalmente, el empleador también ha establecido adicionalmente que va a acompañar a los empleadores con la obligación del pago regular de las remuneraciones de estos hasta el 35% de la remuneración del trabajador, siempre y cuando gane hasta 1.500 soles mensuales. Su ingreso bruto regular sea de 1.500 soles. Esto no significa, y en esto hay que tener mucho cuidado, que el gobierno acompaña por los primeros 1.500 soles de remuneración de cualquier trabajador en el Perú. No. Lo que establece la norma legal es que solo respecto de aquellas personas que ganan hasta 1.500 soles mensuales, el gobierno apoya a la empresa
aportando el 35% del ingreso. Esto implica un procedimiento establecido a través de una norma expresa y que además ha merecido una regulación específica por parte de la SUNAT que implica que a través de la clave SOL que tiene todo empleador en la SUNAT haga un trámite para que el Estado reconozca este monto dinerario en favor de los trabajadores. Y finalmente, quisiera referirme muy puntualmente a un tema que es importante, y es práctico de las personas cuando se trasladan a la empresa donde prestan servicios. Hay un estado de inmovilidad social, y se dice que las personas solo pueden salir de sus domicilios durante la vigencia del periodo que se establece para salir de sus domicilios y con el único propósito de que las personas vayan a comprar productos de primera necesidad, hagan trámites bancarios esenciales, ¿no es cierto?, o cobren estas bonificaciones que se han establecido en favor de las personas más necesitadas. Aquellas personas que prestan servicios no pueden, en principio, trasladarse con sus automóviles particulares a sus centros de labores, sino los empleadores podrán disponer, ¿no es cierto?, la posibilidad de la contratación de transporte de personal o taxis para el propósito, y las personas tienen que portar pases que se van renovando cada 48 horas, que se tramitan ante el Ministerio del Interior para efectos de que puedan trasladarse desde y hacia sus centros de labores para poder prestar efectivamente ese servicio. Y finalmente, terminando ya con esta inicial presentación, estas primeras palabras iniciales respecto de una panorámica muy genérica en esta materia, también se están planteando acciones por parte de los empleadores respecto de la posibilidad de tomar medidas distintas a las habilitadas en la actualidad por el gobierno, ¿no? Es decir, yo sé que como industria del turismo, yo sé que como industria del transporte aéreo, yo sé que como industria del hotel y como otras que están severamente afectadas, esta posibilidad de inicio de actividades, luego que se levante el estado de emergencia nacional, es una posibilidad que no va a poner en automático, ¿no es cierto?, la restitución de mis actividades antes de dedicarse al estado de emergencia nacional, y por tanto voy a tener una situación muy complicada económica. En este contexto, ¿puedo acordar, por ejemplo, con mis trabajadores la reducción de las remuneraciones? La respuesta es: siempre se puede acordar reducción de remuneraciones, pero ese mecanismo no es unilateral. La posibilidad de una reducción de remuneraciones permanente o temporal, o la posibilidad extrema, por ejemplo, de posponer determinados pagos de obligaciones laborales, gratificaciones y otros, siempre será posible si es que media un acuerdo expreso con los trabajadores. Y en este caso hay que tomar en cuenta lo que ya ha establecido la Corte Suprema a través de su jurisprudencia respecto del establecimiento de 4 condiciones o elementos esenciales para que un acuerdo de reducción de remuneraciones sea válido. El primero, absolutamente elemental, que se trate de un acuerdo voluntario y sin coacción. Segundo elemento, que el acuerdo sea por escrito. Tercer elemento, que ese acuerdo, que es voluntario, no coaccionado y por escrito, se justifique. Y claro que sí, tenemos una justificación. Y finalmente, un cuarto elemento es la razonabilidad del mismo. Es decir, que el monto del ajuste de la remuneración resulte razonable en función justamente a las condiciones que estamos viviendo. Estos son unos primeros apuntes que podría yo señalar de forma muy general respecto de las normas que se han emitido. Y si me permites, Leili, también recordar que el día de hoy se ha emitido una norma por parte del Supremo Gobierno que vincula única y exclusivamente a los trabajadores del Estado. Es una norma que está pensada en la posibilidad de la movilidad de un trabajador que trabaja, por ejemplo, en un ministerio o en una entidad estatal de derecho privado, y que por un requerimiento
expreso de alguna otra entidad del Estado pueda trasladarse a prestar servicios a esa otra entidad del Estado, ¿no? Es una situación absolutamente excepcional y hay una regulación específica de cómo se retribuye a esta persona y a quienes alcanza que en puridad son aquellas personas que prestan servicios al Estado en los 3 niveles de gobierno y en las empresas estatales de derecho privado, ¿no? Con lo dicho, agradezco la paciencia que ha tenido respecto a esta presentación inicial y me someto a las preguntas, interrogantes o comentarios que usted quiera realizar sobre el particular. Bien, doctor, gracias. Miriam nos pregunta, doctor González, buenas tardes. En el caso del personal que es un grupo de riesgo, en el caso que trabajan para empresas que brindan servicios esenciales, ¿podrían voluntariamente ir a trabajar por vocación y considerar que su labor es estrictamente necesaria? Por ejemplo, los médicos, dice. No, no se puede. No se puede por una serie de consideraciones. Uno, porque hay una restricción legal. Una restricción legal no basada en la arbitrariedad, una restricción legal basada en un hecho absolutamente objetivo. Y es que este personal de riesgo es el más vulnerable a contraer el coronavirus. Y entonces puede esta persona estar cometiendo un acto absolutamente temerario y que atenta contra su vida, que finalmente es el bien supremo a proteger en esta situación. Una empresa no puede permitir ni siquiera que el trabajador que le firme un documento para concurrir a prestar servicios efectivos antes del término del estado de emergencia sanitaria, que esta persona concurra al centro de labores. No solo porque es pasible de la imposición de multas por parte de la SONAFIL, porque esto es una falta muy grave y puede ser una cantidad importante de dinero, sino por 2 consideraciones adicionales. Primero, que si ocurriera algún tipo de contingencia respecto a la persona, no solo hay responsabilidad civil, es decir, la posibilidad de un juicio indemnizatorio por daños y perjuicios, sino lo más grave, responsabilidad penal. Responsabilidad penal de los representantes legales de la empresa, porque existen normas específicas, y yo quiero recordar que el Código Penal tiene al menos 2 supuestos, 2 tipos penales que calzarían exactamente en este supuesto. Uno, la propagación ¿cómo se llama? La pandemia. Eso está regulado por el Código Penal expresamente con condena efectiva de cárcel. Y el segundo es el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Si la autoridad, el Supremo Gobierno, ha emitido una norma legal que impide que estas personas presten servicios, se incurrirá en delito penal si es que se hace lo contrario. Bien, bien, doctor. Ricardo nos pregunta, ¿una empresa puede descontar el 15% del sueldo del trabajador por no tener ingresos? La empresa podrá descontar el 15% del trabajador por no tener ingresos si y solo si esta empresa llega a ese acuerdo específico con el trabajador, pero unilateralmente el empleador no puede imponer un descuento del 15% ni del 1% a sus trabajadores. Jessic nos pregunta, doctor, buenas tardes. Respecto a la refinería y las áreas de construcción de las mismas, ¿procede la suspensión de labores sin goce de haber? En el caso de la refinería es un servicio esencial a la comunidad porque es parte de la energía y por tanto las personas que realizan labores que se entienden indispensables para la continuidad de los servicios de refinado del crudo seguirán prestando servicios. Aquí el tema está referido a un tema que puede ser debatible, ¿no? Y es qué cosas son, al final del día, labores indispensables para la continuidad de los servicios. Será la empresa que los brinda la que determine en principio cuáles son los alcances de la misma. Y esto puede implicar no solo a trabajadores propios de la empresa que realiza labores esenciales a la comunidad, sino incluso de terceros que a través de contratos de tercerización o de intermediación laboral están vinculados por conexidad a esos servicios esenciales. Bien, doctor. Javier González nos pregunta, doctor, ¿qué pasa con los contratos CAS que han vencido en este mes de marzo y dentro de las entidades públicas, pero no están consideradas como actividades principales para este periodo? Bueno, lamentablemente estas personas habrían perdido su trabajo, ¿no? Yo quiero recordar que ya la Corte Suprema ha sido muy específica respecto al cuestionamiento, incluso cuando se decía que los contratos CAS estaban desnaturalizados,
porque las personas venían de situaciones de servicios no personales u otras, y la Corte Suprema ha establecido a través de reiterada jurisprudencia y también el Tribunal Constitucional que los contratos CAS son válidos, son legales, son constitucionales, y por tanto el vencimiento de un contrato CAS no obliga a su renovación. Bien, doctor. Wilson Gutiérrez nos pregunta, doctor, en el caso de que el contrato a plazo fijo venza y no se renueve, ¿cómo se realizará la compensación de la licencia por goce de haber que se ha otorgado? ¿El empleador podrá descontar el monto de la licencia en la liquidación de beneficios sociales al trabajador? En principio, los beneficios legales que percibe un trabajador no pueden ser descontados unilateralmente por el empleador. Se requeriría en principio un acuerdo entre las partes. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo ha emitido una serie de preguntas y respuestas y ha establecido que este entiende algo así como que la licencia con goce de haber compensable es una especie de adelanto de remuneración. Y entonces, si se tratara de una especie de adelanto de remuneración, en el momento en que la persona es liquidada, podría ser descontado, pero solo, única y exclusivamente aquella porción que es parte de la remuneración regular del trabajador. Es decir, imaginemos el supuesto de una persona que, levantado del estado de emergencia nacional, sigue trabajando en la empresa y su contrato temporal vence en el mes de octubre. Y resulta que se va el día 21 de octubre. Entonces, cuando yo hago la liquidación de beneficios sociales, el señor tiene 21 días del mes que ha trabajado, pero que aún no le pago. Entiendo que por la respuesta del Ministerio de Trabajo, uno podría descontarle hasta 21 días de su remuneración regular, pero no más, a menos que exista un acuerdo entre las partes. Entonces, ello lleva a que las empresas con seguridad, al momento de establecer la compensación del tiempo que estuvieron con licencia con goce de haber, establezcan este tipo de supuestos, ¿no? Es decir, que seguramente buscarán que los trabajadores autoricen a través de convenios individuales el descuento no solo eso de la remuneración, sino sobre otros de beneficios laborales para efectos de que los pagos adelantados se vean compensados, ¿no? En su integridad. Listo. Bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Si es que algunas preguntas más desean hacerlo, les invitamos a hacerlo. Antes, mientras tanto, vamos haciendo comentarios finales, doctor. ¿Qué le parece la medida dada por el gobierno bajo esta situación en la que nos encontramos? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, ¿no? Estamos viviendo un momento absolutamente extraordinario en la vida, no solo del Perú, sino a nivel mundial. Esta pandemia del coronavirus ha golpeado al mundo entero y sus efectos son globales y además se prevé la posibilidad de que tengamos más de una ola de la pandemia. Es decir, la pandemia viene en estos tiempos y puede retornar en un tiempo. Y tiene un efecto devastador en la economía mundial. La globalización contribuye no solo a acercarnos entre mercados, sino también el efecto dominó, es un efecto que está presente. Somos interdependientes las economías, ¿no? No hay autarquías, ¿no? Cerrarse económicamente no es una posibilidad, pero tampoco es una solución. Y entonces la afectación de la economía global va a impactar duramente a las economías locales. Lo que tenemos que hacer es buscar respuestas inteligentes a una situación absolutamente excepcional. Y entonces habría que buscar establecer mecanismos normativos que, tomando conciencia de esta situación tan difícil y tan dura, tenga como propósito último la preservación de la relación laboral. Y por tanto, de repente ya es tiempo que busquemos mecanismos como válvulas de escape que permitan, preservando la relación laboral, dar un alivio a los empleadores y de repente aliviar el trámite de la suspensión perfecta de labores, en la idea de la consecución de la no pérdida de la relación laboral. Porque si estamos en una situación de negacionismo, es decir, aquí no pasa nada, aquí las normas laborales nos protegen, ¿no es cierto? Somos un país más protector que otros, la realidad de los hechos nos va a superar, ¿no? Van a haber dos planos, un plano formal y un plano real.
Y la realidad de los hechos nos dice que si estamos ante un empleador, que no son pocos, probablemente sean los más, que no están en posibilidad de otorgar beneficios laborales a sus trabajadores en los siguientes meses, más importante, más inteligente es buscar cómo proteger a ese empleador en este momento, salvaguardar las relaciones laborales y proyectarnos a futuro para efectos de que las pérdidas y los efectos negativos no sean solo de un lado, porque si nos ponemos en un plan negacionismo, lo que vamos a tener es pérdidas de empleos por cientos de miles, sin la posibilidad de que la persona tenga un futuro, y que las medidas que viene adoptando el gobierno para que no se rompa la cadena de pagos y que las empresas tengan préstamos, cuaje, ¿no? Yo diría eso. Bien, doctor, tenemos algunas preguntas adicionales. Nos dice, ¿qué pasa independientemente si es el sector público o privado y son trabajadores con enfermedades preexistentes? ¿Deben ir ellos de todas maneras a trabajar hasta el 10 de junio? ¿Nos puede explicar ese detalle? Claro, cómo no, encantado, con el mayor de los gustos. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Estamos enfrentando una epidemia que se llama pandemia por la extensión, ¿no? Manifiesta universal de la misma. Esta significa que estamos viviendo una situación en la cual tenemos un factor, el COVID-19, el coronavirus, que es mortal, y por tanto existen determinadas personas que están más predispuestas que otras a contraerlo. Y entonces desde la ciencia médica se nos dice que hay personas que tienen una condicionalidad particular a contraer el coronavirus, que son personas adultos mayores, 60 años o más, personas obesas, personas con problemas de cáncer, personas con insuficiencias renales, personas hipertensas y que tienen ciertas condicionalidades que están establecidas en un documento o protocolo que ha emitido el Ministerio de Salud. Esas personas son las más afectadas con esta medida. Y lo que se busca es, estableciendo un periodo de emergencia sanitaria que se va hasta principios de junio, esas personas se encuentran recluidas para efectos de que no contraigan la enfermedad. Esas personas no pueden prestar servicios en sus centros de labores. Hay personas que tienen otras condicionalidades, otros problemas, pero esas condicionalidades y esos problemas de salud no son lo suficientemente graves que impacten severamente en las personas al contraer el coronavirus. Entonces, yo puedo tener otro tipo de morbilidades distintas a las establecidas en el catálogo que el Ministerio de Salud ha publicado, que me ponen en una condición de debilidad, pero no frente al coronavirus en particular. Yo podré, si estoy en ese supuesto, ir a trabajar sin ningún problema. Ya, el doctor Carlos González nos dice, doctor, ¿nos podría dar su opinión con respecto? ¿Qué condiciones, además de las legales, considera usted que debe evaluar el gobierno para facultar expresamente a las empresas la aplicación de la suspensión perfecta de labores con límites para no dar mano blanca a los empresarios para que estos puedan aplicar con exceso? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Primero es que recurrir en ese momento a la suspensión perfecta de labores, a mi entender, no sería posible por una aplicación de línea de tiempo, por la sencilla razón de que no ha pasado el tiempo suficiente para que las empresas no puedan adoptar medidas menos gravosas para los trabajadores que la suspensión perfecta de labores. El tema es cuando lleguemos al punto en el cual sí se han aplicado estas medidas, o buscando aplicar esas medidas, los trabajadores son reacios a su aplicación, porque eso puede ser más inmediato. Yo diría lo siguiente, creo que debería habilitarse que el mecanismo de compensación, en los casos en los cuales los trabajadores se vuelvan reacios, a buscar mecanismos de compensación por acuerdo de partes, que sea el empleador que lo busque y que encuentre ese mecanismo y que decida finalmente ese mecanismo. Porque a través de eso tenemos una válvula de escape que implica la imposibilidad de ir a una suspensión perfecta de labores desde este momento, como mecanismo de solución. Y en segundo lugar, cuando estemos en esa situación, yo quiero recordar que no es que
el empleador inicia el procedimiento administrativo de suspensión perfecta de labores, hay una autorización por el solo hecho de presentarla, eso es cierto, pero el Ministerio de Trabajo en un plazo muy acotado, muy reducido, va a validar esta situación. Y si el Ministerio entiende que no estamos en la situación habilitante, entonces la consecuencia legal va a ser que el trabajador tiene que regresar a trabajador y se le tienen que pagar todas las remuneraciones que se ha dejado de pagar en este tiempo. Con lo cual, yo diría que si el Ministerio es prolijo en la aplicación de la norma legal, va a ser disuasivo para aquel empleador que diga, bueno, ¿qué importa? Yo inicio el procedimiento de suspensión perfecta de labores en este momento y bueno, en 90 días me dirán que no se pudo, pero ya tuve 90 días sin las personas, eso ya me pidió, aun cuando tenga que pagarle después sus remuneraciones. Creo que se tienen que habilitar mecanismos y una señal muy clara por parte del Ministerio de Trabajo que van a ser muy estrictos en la evaluación de los casos para disuadir a aquel empleador que no está en una situación que habilite la suspensión perfecta de labores. Bien, doctor, gracias. El doctor Alfredo nos dice, buenas tardes, las empresas mineras siguen laborando y es necesario contar con insumos, entre ellos el cemento. ¿Podría la Fiscalía o la Policía intervenir el transporte que traslada ese producto? Yo creo que sí lo podría porque entiendo que la habilitación legal que se ha dado respecto de las empresas mineras, y hay texto expreso sobre eso, es única y exclusivamente para aquellas labores que son indispensables, no para las labores de producción en mina, sino de conservación de los equipos y de los procesos a efectos de poder iniciar actividades cuando se levante el estado de emergencia nacional. Y por tanto, yo dificulto que una mina requiera en este momento de cemento para hacer una labor que resulte absolutamente indispensable para el mantenimiento de las condiciones para reiniciar actividades. No hay una habilitación para reinicio de actividades. Otra pregunta, doctor. ¿Una empresa minera puede desmovilizar su personal? ¿Bajo qué criterio deberá realizarlo? Bueno, la desmovilización del personal ya ha sido señalada. Yo entiendo que en muchísimas empresas ello ha ocurrido, pero lo que pasa es que ha habido una situación en la cual había gentes que están en lugares remotos prestando servicios y lo que las empresas han planteado es que justamente la cuarentena de esas personas por ser lugares remotos, aislados, la tengan estas personas en los mismos centros de labores. Y por tanto, yo creo que sería razonable, válido y posible que antes que una desmovilización de las personas, que las cuarentenas las pasen estos trabajadores en estos mismos lugares bajo estrictos protocolos y cánones, ¿no es cierto?, de inmovilización en los centros mineros. Ya. Otra pregunta nos dice Jessica Villanueva, dice, por motivo del estado de emergencia, la empresa ha decidido suspender sus labores sin goce de haber a los trabajadores a pesar de mantener un contrato. ¿Es legal la medida de la empresa? La refinería de Talara, dice, y los trabajadores en su descanso no pudieron viajar de regreso a su centro de trabajo a razón de la cuarentena. Dos preguntas. Ok. En primer lugar, ¿puede un empleador unilateralmente suspender perfectamente labores? No, no puede. Eso es ilegal. No hay ninguna habilitación. Respecto a las personas que hacen labores en refinerías, si esas personas tenían que entrar a prestar servicios y no han podido trasladarse, creo que le corresponde a la empresa Petroperú establecer los mecanismos para que esas personas puedan entrar a prestar servicios en tanto que sean labores indispensables para la conservación de los equipos y bienes que están en la refinería de Talara, ¿no? En el caso de otorgamiento de licencia con goce de haber, ¿es de manera automática por parte del empleador o debe solicitarlo el trabajador? La licencia con goce de haber es automática porque hay una norma legal que dice que aquellas personas que no están prestando servicios efectivos porque no están en las labores esenciales a la comunidad o porque son personal de riesgo y prestando labores esenciales a la comunidad tienen que trabajar de forma remota y si no pueden hacer trabajo remoto tienen que descansar en sus domicilios. Esas personas tienen derecho a una licencia con goce de haber compensable porque hay una norma legal que así lo dice expresamente. En caso de actividades en empresas que brindan servicios esenciales donde se realizan jornadas atípicas,
¿Es válido, por ejemplo, duplicar la jornada o establecer que estos permanezcan hasta el término de la cuarentena para evitar ingresos que impliquen riesgos de contagios? A ver, me remito a una respuesta anterior, ¿no? Primero, en las empresas que brindan servicios esenciales a la comunidad, lo que se ha establecido es que el empleador puede variar jornadas, horarios y turnos de trabajo, siempre y cuando respeten 48 horas semanales, o el sucedáneo cuando se trata de empresas que realizan, empresas mineras, por ejemplo, o los que están en oleoducto, que tienen una jornada atípica, siempre que se respeten las pautas de prestación de servicios y se respete además el descanso periódico del trabajador. Eso es posible hacer. Y en segundo lugar, yo creo que sí es razonable, si es que las personas están confinadas en lugares remotos, que puedan estar en aislamiento social en vez de estar en su domicilio, en su propio centro de labores, pero siempre y cuando se respete y se aplique en estricto las mismas restricciones que tenemos nosotros en las ciudades, ¿no? Hanna nos pregunta, doctor, buenas tardes. En un contrato a plazo indeterminado que se inició en octubre del 2019 a tiempo parcial y que se ha terminado este contrato mediante una carta vía email mandado por correo electrónico el día 28 de marzo del 2020, en lo que se da por finalizado hasta el 30 de marzo, motivo por la problemática que vive el país. Dice, ahora la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Claro. A ver, yo quiero recordar que los trabajadores part-time, los que no cumplen, ¿no es cierto?, la jornada mínima para tener protección de estabilidad de salida en la empresa, el empleador no tiene que justificar su decisión de poner término al contrato sin la posibilidad de que la persona retorne al puesto de trabajo, ¿no? El trabajador part-time no tiene esa protección legal, entonces el empleador podría poner término a un contrato de esta naturaleza, ¿no? Bajo esas condiciones. Ciertamente el empleador tendrá que tener, en ese caso, una constancia de que la persona recibió esa comunicación, ¿no? Porque no basta lanzarla o mandar una comunicación, sino que tiene que tener certeza de que la persona que es el que debe recibir la comunicación la ha recibido, ¿no? Porque cualquier medida de personal y la decisión de poner término a una relación laboral implica, en este caso, una decisión unilateral del empleador recepticia. Es decir, es condición para que se termine esa relación que la persona haya recibido efectivamente esa comunicación y que el empleador esté en posibilidad de acreditar que así fue, ¿no? La última pregunta, doctor. Duncan nos dice, estimado doctor González, en muchos casos, sobre todo en las pequeñas empresas que no funcionan totalmente desde el 16 de marzo, la posibilidad de optar primero por una medida menos gravosa como las vacaciones es muy difícil, pues ello implica también el pago de una remuneración vacacional adelantada. En este sentido, ¿podría optar directamente por una suspensión perfecta? A ver, las reglas en derecho son reglas generales que habilitan excepciones. En este caso, yo diría lo siguiente: si la empresa está en posibilidad real de acreditar ante la autoridad administrativa de trabajo que la situación es esa, es decir, si puede demostrar que no tiene otro mecanismo porque su fondo, su caja no le da para eso, podría transitar por el Ministerio de Trabajo, pero tendrá que acreditarlo ante el Ministerio de Trabajo, no solo con su dicho, sino con documentos fehacientes que acrediten esto, ¿no? Listo, doctor. Ha sido una exposición suya muy clara, nos ha absuelto muchas dudas, muchas preguntas que se han venido haciendo. Agradecemos, doctor, su facilidad de tiempo para con el colegio, para con los agremiados en general, porque nos vienen siguiendo por las redes sociales. Sus palabras finales, doctor, para dar por concluida esta videoconferencia. Bueno, Leili, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad por esta posibilidad de poder dirigirme a sus agremiados, y les deseo a todos unas felices Pascuas en estos días que nos deben llevar a reflexión.
y muy reconocido por esta invitación y con el mayor gusto de haber participado y de haber intercambiado ideas con sus agremiados y quedo a disposición si es que en una futura oportunidad ustedes decidieran o quisieran seguir intercambiando ideas conmigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, a nombre del Colegio de Abogados de la Libertad. Es para nosotros un placer haberlo tenido y compartir con usted y escucharlo atentamente a su exposición y a las absoluciones de preguntas que se han venido formulando. Asimismo, indicarles a todos, mañana es día sábado, esta es una situación muy complicada, muy difícil que vive el país. Hagamos caso a las medidas que está tomando el gobierno y que nos están dando a todas las normas dadas. Mañana salgamos si es que tengamos que salir, no vayamos muchos, no cumplamos las órdenes del aislamiento, las medidas preventivas o las medidas de seguridad que tengamos que tomar. De esa manera vamos a salvar nuestra vida, la vida de nuestra familia. Así que les invocamos a todos a tomar las medidas del caso y solo salir si es estrictamente necesario, ¿no? Esta es una medida, como lo dijo el doctor, es una pandemia y pues nosotros seamos muy conscientes y asumamos con responsabilidad. Doctor, buenas tardes y le agradecemos su participación.